Buenas noches a todos. Bienvenidos a John Bible, toda una aventura. Este día iniciamos un viaje a través del libro más maravilloso jamás escrito, la Biblia. Estaremos durante 6 semanas, 6 sesiones, haciendo un viaje por el mensaje y contenido de la palabra del Señor. Así que bienvenidos. Me alegra verles. Gracias a aquellos que tienen sus cámaras encendidas y puedo observarles. Y a los que no las han encendido, enciéndanlas para que nos veamos y no me sienta solo en este emocionante viaje que hoy inicia. Hoy iniciamos esta aventura abordando algunas preguntas, pero particularmente hay preguntas muy puntuales sobre lo que es la Biblia. Pero antes de entrar a las preguntas puntuales de la Biblia, yo creo muy importante que hagamos un recorrido básico sobre el tema de la Biblia en números. La Biblia es el libro sagrado de los cristianos y está compuesto por 2 grandes cuerpos literarios: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos son los dos grandes cuerpos literarios. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma hebreo y hay algunos fragmentos que fueron redactados en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego koiné. Entonces tenemos un libro maravilloso que tiene 2 grandes cuerpos literarios. Hablando de números, el Antiguo Testamento tiene 39 tomos, 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entonces ya tenemos nosotros un libro que tiene 2 grandes cuerpos literarios. El primero, que es el Antiguo Testamento, tiene 39 libros, y el segundo, que es el Nuevo Testamento, tiene 27 libros, 27 tomos. Entonces, ahí van ahondando las preguntas. ¿Cuántos capítulos tiene el Antiguo Testamento? Muy buena pregunta. Hay preguntas que uno no se hace y algunos de ustedes ya se las habían hecho. ¿Cuántos capítulos tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene una cantidad de capítulos fácil de recordar. Casi suena como al modelo de un vehículo Mazda. El Antiguo Testamento tiene 929. Tiene 929 capítulos. Suena a una versión de Carlos Mazda, 929. Y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Quiere decir que el cuerpo literario más extenso por la cantidad de libros y por la cantidad de capítulos es el Antiguo Testamento. Y el menos extenso es el Nuevo Testamento. Solo tiene 27 tomos y 260 capítulos. Entonces, si hacemos la sumatoria, y ustedes pueden hacerlo y escribirme en el chat, ¿cuántos capítulos tiene la Biblia entera? Vamos a ver en el chat. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia entera? 1189 capítulos. Exactamente, Daniel. Punto para Daniel. Entonces, la Biblia tiene 1189 capítulos. Lo interesante de la Biblia es que, a pesar de tener 2 cuerpos literarios escritos en tiempos diferentes y que abarcan espacios de tiempo muy amplios, conserva un mensaje. En ese sentido, a manera de introducción, podemos afirmar que la Biblia es un libro de mensaje. La Biblia es un libro de mensaje. ¿Qué significa eso para nosotros? Que cuando leemos la Biblia, debemos de entender
que cada uno de sus escritos tiene un mensaje. Y ese mensaje tuvo un significado para los primeros eh, lectores, pero también tiene un significado para los lectores actuales. Es un libro de mensaje. Entonces, en la Biblia, al ser un libro de mensaje, todo tiene un propósito. No hay nada circunstancial, no hay nada que esté escrito solo para llenar un espacio. Como dicen los hermanos, cantemos una alabanza más para mientras viene la palabra, o sea, como quien dice, para matar el tiempo. No, eso no existe en la Biblia. Todo lo que está escrito tiene un mensaje. De ahí un gran desafío de los cristianos es en estudiar la Biblia para lograr descifrar esos mensajes, para lograr entender esos mensajes, para lograr captar esos mensajes. Entonces, un cristiano que entiende lo enriquecedor que es el texto sagrado, vivirá toda su existencia entusiasmado con conocer el libro y conocer los mensajes contenidos en cada uno de sus libros y los mensajes contenidos en cada uno de sus relatos. O sea, todo relato bíblico que uno tome, todo libro que uno lea, está lleno, está impregnado de mensajes valiosos, de mensajes extraordinarios que tienen el poder de conectar con la realidad actual de cualquier lector. Pero eso va a depender de la escuela de cada uno. Eso va a depender de la formación de cada uno. Entonces, a mayor formación, a mayor escuela, mayor capacidad de descifrar el mensaje. De tal manera que la lectura de la Biblia entonces puede tener una forma que algunos académicos llaman parvularia. La forma parvularia de la Biblia, de lectura de la Biblia, es la forma literalista. Es cuando la gente lee los textos sagrados y los toma de forma literal. Y esto tiene sus complicaciones, porque la Biblia es un libro de mensaje que se encuentra contenido en relatos. Pero si no logramos descifrar qué es aquello que debe entenderse de manera literal y qué es aquella que debe descifrarse de manera teológica, entonces las personas se pueden equivocar. Es más de alguno podría llegarse a sentir defraudado. Por ejemplo, hay personas que dicen, la Biblia dice tal y tal cosa, y yo la hice como dice. Pero es que el asunto no es siempre hacer las cosas como dice, sino entender el mensaje de lo que dice. Entonces, quizás aprovechando esta pasada, invitarles a todos ustedes a que procuren estudiar los programas que ofrece la Iglesia de Dios y que permiten ahondar en la adquisición de herramientas bíblicas para la correcta interpretación del mensaje de la Biblia. Ok, habiendo afirmado lo anterior, entonces vamos a tratar de responder a la interrogante de dónde viene todo, cuál es el origen de todo. El texto sagrado en los 66 libros que tenemos tiene una cualidad y nosotros como cristianos tenemos esto bien bendecido. La cualidad es el siguiente: nos relata el origen de todo y el fin de todo. Imagínense ustedes un libro tan maravilloso que nos relata lo que ya sucedió, que nos ubica en lo que está sucediendo y que nos revela lo que no ha sucedido. O sea, es una cosa genial. No hay ningún otro libro así, tan completo.
que nos hable de manera precisa acerca del pasado, que nos ubique en un mensaje para el presente y que nos revele un mensaje de esperanza en relación al futuro. Esto hace de la Biblia un libro maravilloso, que no solamente hay que conocer en números, sino que hay que estudiar. De ahí que yo quisiera invitarles a todos ustedes esta noche a que se programen. Si los 1189 capítulos los dividimos en un año, ¿a cuántos capítulos nos tocan cada día? Yo creo que podrían tocarnos a 4 capítulos diarios. Vamos a ver algún matemático que nos divida los 1189 en 365 días, entre 365, para ver a cómo les toca a ustedes la porción. 325. Para no andar aquí con centavos, mejor redondeemos. 4 capítulos diarios. ¿Se imaginan ustedes? Leen todos los días 4 capítulos y cada año pueden leer la Biblia completa. Cada año. Es probable que algunos de ustedes nunca la hayan leído completa. Quedan perdonados hasta el día de hoy. Pero a partir de hoy, la tarea es 4 capítulos diarios. Y los que ya leyeron la Biblia 1 o 2 veces, seguramente lo hicieron en la traducción Reina Valera 1960. ¿Qué corresponde hoy? Leer otras traducciones. De la Biblia hay traducciones y versiones. Las traducciones son aquellas que van directamente a los idiomas originales y interpretan los textos, interpretan el texto y nos producen y nos ofrecen una nueva traducción. Hay una traducción que la Iglesia de Dios ha producido en Sudamérica, en Cenisud, y me encanta porque es la traducción TCD. Eso es lo más maravilloso que hay. Traducción TCD. Ahí está, Gerson. Traducción TCD. ¿Ya? Traducción contemporánea de la Biblia. Eso es maravilloso. Y ustedes pueden acceder a ella en línea, pero también pueden adquirir una copia física. Vamos a procurar aquí en IVIDES tener copias físicas a la venta. Traducción TCB, la traducción contemporánea de la Biblia. Eso es maravilloso, porque estas traducciones van a los idiomas, a los idiomas bíblicos. Van, esto lo está liderando el doctor Yaten Bonilla y está yendo a hacer una exploración cercana. ¿Ah? Entonces, vale la pena. Pero si ya leyeron Reina Valera y no tienen acceso a la TCB, pueden leer la Dios habla hoy. Un año de la Dios habla hoy. Pueden leer la Biblia, la nueva versión internacional. Pueden leer la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Entonces, ahí estamos llenos. Yo un año que leí la palabra de Dios para todos, que esas son traducciones dinámicas, es decir, están en un lenguaje que se llama parafraseado, son paráfrasis. Quiere decir que el traductor procura sostener el mensaje del texto, pero hacerlo más comprensible. Hoy estuvimos viendo en biblioteca con un pastor una traducción maravillosa que es la Biblia del oso. Se llama Biblia del oso porque en la portada tiene un oso que está tomando miel. Cuando ustedes vengan a Ivides, pregunten por la biblioteca y les vamos a dejar que toquen la Biblia del oso. Es original, es del siglo XVI, es una belleza de Biblia, pero está en castellano antiguo. Leer eso es difícil. Entonces, las nuevas traducciones lo que hacen más digerible el mensaje. Bueno, vamos a nuestro asunto de hoy. Hoy haremos un modesto y breve recorrido por el libro de Génesis. La mayoría de creyentes ha leído algo de Génesis. Ya a esta altura, estamos en 9 de febrero, y a esta altura, por lo menos algunos han leído
hasta el capítulo 40 de Génesis, porque en enero se propusieron, vamos a leer la Biblia. Entonces ya van leyendo hasta el capítulo 40. Algunos no lograron llevarla al día, porque normalmente estas cosas las hace la gente de un capítulo diario. Entonces, pero digamos que vamos por capítulo 40. Ya solo le faltarían 10 capítulos para terminar Génesis. Otros se me desaniman en el diluvio, no pasan del diluvio, porque el relato del diluvio es tan amplio y es tan denso que, qué difícil. No, mejor no, hay que me ahoguen las aguas del diluvio, ya no sobrevivieron. Pero esta noche yo quiero abordar un diálogo con ustedes. Dice aquí, Generación Emergente, que debemos 160 capítulos y empezamos mañana con las tareas de 4 diarios. No, pero pueden cerrar el año lo pueden cerrar el otro año en el día de mi cumpleaños y no pasa nada. No se preocupen, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Ok, volvamos aquí al asunto. ¿Qué les estaba diciendo? El libro de Génesis es un libro maravilloso. Pero es un libro que tiene contenido teológico y nos presenta algunas dificultades para comprenderlos. El primer objetivo del libro es el objetivo cosmogónico y esto es necesario entenderlo para a la hora que leemos el libro. Entonces, como aquí hay varios científicos que manejan la IA, pregúntenle, ¿qué es la cosmogonía? Y me publican ahí, solo copiar y pegar, me lo publican en el chat para que todos lo lean. Cosmogonía, porque el primer propósito del libro de Génesis es cosmogónico. Vamos, apúrense, métanle más saldo a la IA. Ok, la cosmogonía, mire que hoy sí se nos vino con todo. Mitos o relatos que explican el origen, nacimiento y evolución del universo, del cosmos. Muy bien, Daniel, Eric dice, es el conjunto de relatos, mitos o teorías que intentan explicar el origen y la formación del universo. Y Cristian ha posteado, cosmogonía es el conjunto de relatos, teorías, explicaciones que intentan responder cómo se originó el universo, el mundo y todo lo que existe. Ok, muy bien. Están acertadas las publicaciones. Eso es cosmogonía. ¿Qué es cosmogonía? Bueno, es esa construcción o esos recursos literarios que tienen como objetivo explicar el origen de todo lo que existe. Hay un momento en el que el pueblo de Israel necesita registrar su cosmogonía. ¿Ya? Necesita registrar su cosmogonía. O sea, cada sociedad tiene clara su propia cosmogonía. Por ejemplo, los pueblos maya pipil tienen su propia cosmogonía y tienen su libro sagrado que lo explica. Los lencas tienen su propia cosmogonía. Los incas desarrollan su propia cosmogonía. En Mesopotamia se desarrolla una cosmogonía. Los persas tienen su propia cosmogonía. Entonces, los judíos recibieron la revelación de Dios para escribir la cosmogonía revelada de cómo surge todo lo que existe. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes leen algunos otros documentos, como los que acabo de hacer referencia, encontrarán que habrán algunas coincidencias. Pero estos propósitos cosmogónicos hacen uso de construcciones literarias
que procuran explicar los orígenes de todo lo que existe. Entonces, son relatos que primero se dan normalmente en forma oral, en tradición oral, y que luego las sociedades van escribiendo a medida de que la escritura se les hace factible. Entonces, el primer objetivo de el Génesis es relatar la cosmogonía. Ahí tenemos la cosmogonía hebrea, la cosmogonía desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva del pueblo de Dios. Y desde este punto de vista, el Génesis arranca con una afirmación poderosa, poderosa. Berechit Elohim Baraj. Esa es la afirmación de entrada. Berechit Elohim Baraj. Antes de que nada fuera, antes de que nada existiera, el Señor, nuestro Dios, creó. Y lo primero que crea es Haaretz y Hachamayim. Los cielos, la tierra. Crea lo que para nosotros constituye el cosmos. Ah, ¿quién lo creó? Dios. Entonces, la pregunta que se hacen en la modernidad algunos es, ¿y Dios existe? ¿Y cómo sabemos que Dios existe? Y existirá Dios. La Biblia no se va a tomar, no va a perder el tiempo en explicar la existencia de Dios, porque la existencia de Dios se da por hecho. Porque sin Él, nada de lo que existe existiera. Y como dirá la tradición paulina en Colosenses capítulo 1, que por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, no hay necesidad de explicar, y Dios existe. No, si eso es parvulario. Eso es para personas que necesitan otro tipo de escuela. Aquí estamos afirmando que Dios no solamente existe, que el Dios que es eternamente y para siempre, es el creador de todo lo que existe. Y que ese Dios, ex nihilo, de la nada, creó todo lo que existe. Que no necesitó Big Bang, que no necesitó materia prima, que no necesitó nada. Que sencillamente, con su poder creativo, hizo que lo que no era, fuera. ¡Wow! Algunos estudiosos afirman de que estos textos tuvieron gran impacto en las cosmogonías circundantes del pueblo hebreo. Porque mientras otros estaban tratando de explicar el origen del mundo, los hebreos han tenido una revelación, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Creemos que todo lo que está escrito en la Biblia, Dios lo reveló. Y lo reveló con un propósito. Según Karl Barth, el propósito de autorrevelarse. Porque lo que de Dios conocemos es lo que Él nos ha dejado llegar a conocer. Romanos capítulo 1. Entonces, la Biblia comienza con una afirmación poderosa. En el principio, Dios de la nada creó todo lo que existe. ¡Wow! Maravilloso. Esto nos lleva a nosotros esta noche a entender que los dos primeros capítulos del libro de Génesis son relatos de la creación. Son relatos cosmogónicos. ¿Ya? Los dos primeros capítulos del libro de Génesis son relatos cosmogónicos. Y oiga lo que estoy diciendo. Normalmente nosotros en las lecturas parvularias de la Biblia no distinguimos el capítulo 1 del capítulo 2. Sino que, bueno, aquí otra vez dice que al hombre lo crearon y que lo crearon de esta forma. No, vamos esta noche a ver algunos detallitos. Por ejemplo,
En el primer relato, la autorrevelación divina le deja saber al pueblo de Dios el poder que Dios tiene de hacer las cosas de la nada, sin materia prima. ¿Cómo crea todas las cosas que el Señor crea según el primer relato de la creación, que es el que está en Génesis capítulo 1? Bueno, la manera en la que lo hace es a través del poder de su palabra. O sea, todo lo que sucede ahí es que, y dijo Dios, ¿ya? Esa es la constante. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Porque cuando Dios dice, como Él es Dios, lo que Él dice sucede. Y nosotros como pentecostales tenemos una tremenda fe en que cuando Dios dice algo, lo que Él dice sucede, punto. Lo comprendamos nosotros, no lo comprendamos, lo creamos o no lo creamos. Él no lo limita si lo creemos o no lo creemos. Él lo que dice que va a hacer, lo hace y hace que suceda. Y no depende de la nada. Mire cómo fortalece la fe de nosotros eso. Porque a veces creemos que para que suceda algo extraordinario en nuestra vida necesitamos condiciones, necesitamos recursos, necesitamos tener capacidades, necesitamos tener apoyos. Miren, hermanos, jóvenes de generación emergente, ustedes para lograr ser y hacer todo lo que deben hacer no necesitan nada más en la vida que Dios esté con ustedes y que Él les entregue una palabra. Cuando Dios les entregue esa palabra, suceden las cosas extraordinarias. Punto. ¿Ya? Y lo más maravilloso, Él hace que lo inexistente llegue a existir. Oiga, ¿ve? Y ni siquiera depende de nuestras capacidades. Por eso es que los siervos de Dios no deben tener miedo. Jóvenes, ustedes no deben tenerle miedo a ninguna asignación que el Señor a través de sus pastores les entregue, porque Dios está con ustedes. Y toda la gloria siempre es para Él. Ok, el segundo relato de la creación es un tanto diferente. Pero antes de pasar al segundo relato de la creación, yo quiero que noten algo. En el primer relato, lo último que Dios hace, lo último que Dios hace es tomarse el reposo, el Shabbat. Pero antes de esto ha creado a los seres humanos. Aquí está la teología. Antes de esto ha creado a los seres humanos. ¿Cómo los ha creado? En el primer relato de la creación, el hombre y la mujer son creados por la palabra de Dios en una condición de total y completa igualdad. En el primer relato de la creación, la mujer y el hombre son creados por la palabra de Dios en un completo y total estado de igualdad. El hombre no es mayor a la mujer, no es superior a la mujer, ni la mujer es inferior al hombre. No hay esas ideas machistas, no hay ideas feministas, porque en el diseño original de Dios, el hombre y la mujer son iguales. ¡Wow! Y a los dos se les asignan las tareas. Y las tareas que Dios les da, en lo que los hebreos llaman los mitzvot, que son los mandatos divinos, el primer mandato está en el capítulo 1 de Génesis. Ahí está el primer mandato. ¿Y cuál es ese primer mandato? ¿Ok? Noten. Se los leo. Está en Génesis capítulo 1, versículo número 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra. Ahí está el primer mandato. ¿Cuál es el primer mandato? Fructificad y multiplicaos. Creced y multiplicaos. ¡Wow! La ley de Moisés tiene 613 mandatos. Aquí se lo vamos a poner. 613 mandatos. 248 son cosas, vamos a ver, cosas que hay que hacer. Y 365 son cosas que no hay que hacer. Si las matemáticas no mienten, 248 y 365 tendrían que dar 613. Entonces, aquellos que les gusta esta cosa de hacer preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? 613. Esa es la ley. 613 son puntuales. 248 son órdenes. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. La primera orden es crezcan y multiplíquense. Sean productivos. Ahí está el primer mitzvot. Y 365, una prohibición para cada día del calendario solar. Son, no hagas esto. Ahí están los 10 mandamientos en esas 365. Ya no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y semejanza delante de Dios, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás y todos esos mandatos. ¿Ok? El primer es ese. Lo que quería afirmar del primer relato es las condiciones en las que son creados el hombre y la mujer. Los dos en igualdad. Los dos en igualdad. Ninguno mayor que otro. Ok, vámonos al siguiente relato. El siguiente relato presenta a Dios de una manera cariñosa. Dios es un artesano que toma arcilla para crear al hombre y que lo moldea con la ternura de sus propias manos. ¿Se imaginan que a cada uno de los que estamos aquí nos tomó y nos hizo la naricita? Dijo, no, está muy chiquita, le voy a hacer un poquito más naricita. Le hizo la orejita, le hizo el cabello ahí a la hermana que se lo quiere planchar porque no le gusta. Dios dijo, no, yo así lo quiero que lo tenga así, quebrado. Dios los hizo. Algunos, bueno, la pancita no estoy segura si es que Dios la haya hecho, porque creo que de tanta pupusa se nos hace la pancita. Pero Dios nos ha creado, ¿ya? Dios nos ha creado. Entonces, esa segunda imagen que nos presenta el segundo relato de la creación, que es el capítulo 2 de Génesis, nos va a plantear esa ternura de Dios como artesano, ¿ya? Es Faber, es fabricante. Y el capítulo 2, versículo 7, vamos a ver, ¿alguien me puede poner el 2:7 ahí? Nos revela otro elemento interesante que no está en el primer relato. Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pónganme otras traducciones, por favor. Pónganme otras traducciones. Eh, pónganme NBI, pónganme también ahí nueva traducción viviente, pónganme la traducción, la traducción en lenguaje actual. Por favor, quiero que noten algo. Ahí está la telea. Entonces Dios tomó un poco de polvo, qué bonito, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento, que miren qué lindo, con su propio aliento le dio vida
Así fue como el hombre comenzó a vivir. Ah, yo quiero que ustedes noten el lenguaje poético y cariñoso que hay aquí. ¿Ok? ¿Esta cuál será? No nos puso ahí cuál era, pero entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo, vamos a ver dónde es que vamos, ya me confundí. La reina, voy a leer ahorita la Dios habla hoy. Entonces el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Aquí nos pusieron todas de un solo, Ricardo. Ok. Leo la nueva versión internacional. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ok, la nueva traducción viviente dice que se convirtió en un ser viviente. Ajá, ok, muy bien, va, noten. El hombre es creado por Dios de la tierra. La respuesta a la pregunta que haré es obvia. ¿Cómo se llama el primer humano? Muevan la boca para que me digan así como que estuviera escuchándolo. ¿Cómo se llama? Adán. El nombre Adán, ¿se acuerdan que en la Biblia les dije que nada está de adorno ni de gratis? El nombre Adán tiene un significado. Y para que nos podamos divertir, escríbanme ahí, pregúntenle a la IA qué significa el nombre Adán y pónganlo con M, por favor, M de mamá. Adán. Pregúntenle a la IA qué significa en el hebreo bíblico el nombre Adán. Porque noten, nada en la Biblia está por estar. Ya, a nosotros hoy nos ponen cualquier nombre. Sí, hay una colita ahí de lo que nos pusieron que tiene sentido. ¿Ok? Ok, aquí está, miren. Adán procede del término hebreo Adamá. Y Adamá lo que significa es tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios crea al hombre, el capítulo 2 nos deja constancia de dónde lo toma. Lo toma de la tierra. Por eso es que Adán se llama terrenal. ¿Ya? Así que los hermanos que están aquí, que se llaman Adán, es el hermano tierra. ¿Ya? Hermano, Dios le bendiga, hermano tierrita. No se baña. No, no, no. Todos tenemos tierra y somos de la tierra. Y cuando nos muramos, volveremos a ser tierra. ¿Ya? Entonces, el capítulo 2, noten, el capítulo 1 nos deja constancia del poder divino de hacer lo que no existe, que exista de la nada. El capítulo 2 nos ubica en la naturaleza propia del ser humano desde su perspectiva biológica, química. ¿Ya? Por ejemplo, si a ustedes los vendiéramos cuando se mueran, como se venden los carros viejos como chatarra, no nos darían mucho, porque a lo mejor tienen unas 2 onzas de fósforo, otras 3 onzas de calcio, de ahí los demás dicen que nosotros somos 70-80% agua, quiere decir que los que estamos gorditos no estamos gorditos, sino que inundados, y una vez nos deshidraten nos quedaríamos flaquitos, o sea, no valemos mucho, ¿pero por qué? Porque Dios nos formó de la tierra. Entonces, el relato de la creación segundo tiene sentido. O sea, Adán es terrenal. ¿Por qué es terrenal? Porque fue formado de la tierra y su nombre da testimonio de eso. El nombre Adán da testimonio de que es terrenal. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que el primer hombre, Adán, es terrenal. El segundo hombre es celestial. Porque tiene todo el sentido. O sea, eso es lo maravilloso de la Biblia. Hay una extraordinaria coherencia entre una cosa y la otra. Ahora, de este versículo 7 hay algo que a mí me encanta. La vida del hombre viene de la vida de Dios. El hombre está creado de tierra, pero para que viva
Dios debe soplarle en su nariz aliento de vida. Mientras Dios no sople en su nariz aliento de vida, el ser humano, aunque tenga todas las propiedades físicas que necesita para vivir, no puede vivir. Desde el punto de vista teológico, eso nos deja claro que la existencia de la humanidad es voluntad divina y que solo Dios tiene el poder de hacer que el humano pueda existir. O sea, ustedes están aquí y algunos de ustedes a lo mejor se han quejado de por qué existieron, por qué vinieron a nacer en un país como El Salvador, que hubieran querido nacer en Suiza, que por qué no nacieron vikingos. No, Dios dijo, a este salvadoreño lo vamos a plantar en El Salvador para que allí sirva el reino de Dios. Ustedes no existen por voluntad de hombre, diría el Evangelio de Juan. Ustedes existen por voluntad divina. El humano no existe por voluntad humana. El humano existe por voluntad divina. ¡Guau! Y oigan, la traducción más cercana, y lamentablemente creo que no hallamos la traducción más cercana del 2.7 de Génesis, es, y el ser humano llegó a ser un ser viviente. O sea, no era ser viviente. Hay un antes y un después del soplo divino. El espíritu, la vida, quien la da es Dios. Dios es el que da la vida. Entonces, dentro de la cosmogonía hebrea, se nos plantea los orígenes de todo el universo creado. Se nos plantea el origen de este planeta maravilloso llamado Tierra. Se nos explica en el primero y el segundo relato los orígenes de todas las cosas creadas que hay dentro del planeta. Pero también se nos explica de manera muy gráfica, con los dos relatos, el origen de la humanidad. Entonces, el hombre no viene del maíz. El hombre no viene de una célula que cayó en la humedad y se evolucionó y le salió una patita. El ser humano, el Adán, viene de Dios. Dios lo creó con sus propias manos. Dios lo formó con sus propias manos y Dios le dio su aliento de vida para que ese humano de barro, de lodo, de tierra, llegase a ser un ser viviente. ¡Wow! ¿Qué hace esta cosmogonía? Afirma la fe del pueblo de Dios, afirma la fe hebrea, le da certidumbre, con una coherencia no solo teológica, sino una coherencia física poderosa. ¿Cómo puede contradecirse o desvirtuarse la realidad material del ser humano como procedente de la tierra y compuesto por minerales propios de la tierra? No se puede. Nosotros somos tierra y volveremos a la tierra. Es más, somos tan terrenales que la única manera de vivir es a través de los alimentos que la tierra produce. Nosotros no podemos vivir de otros alimentos. Si la tierra no produce alimentos, nos morimos. Porque somos terrenales, nuestros nutrientes deben de proceder de la tierra, de donde venimos nosotros también. Entonces, la coherencia teológica hebrea es capaz de resolver cualquier duda existencial que los seres humanos lleguen a tener. Oh, ok, aquí está, mire, la Reina Valera 2015 nos plantea, me gusta, me llega. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Este es el que a mí me encanta. Porque conserva la idea del llegar a ser. O sea, no fue, no era. Llegó a ser viviente el día en que Dios sopló en él. Miren qué maravilloso. Hay un soplo divino en nosotros. A eso se le llama el imago Dei.
El imago Dei, desde el punto de vista teológico, es la imagen de Dios que está en nosotros. Por eso es que en el primer relato dice que el hombre y la mujer, los dos en condición de igualdad, son imagen de Dios. Los dos. Y esa imagen de Dios está presente en el segundo relato de la creación con este soplo divino. Ahí está. Hay algo divino en nosotros. Por eso es que nosotros somos distintos a los animales. Mire qué maravilloso. Un ser humano no es igual a un animal. Y yo no estoy diciendo, los animales son maravillosos, dan consuelo, son hasta terapeutas, principalmente los perros. Ah, pero un ser humano tiene mucho más valor que un ser humano. Perdón, que un animal. O sea, un ser humano vale mucho más que un animal. ¿Por qué? Por el imago Dei. Porque es imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? O sea, eso le da una categoría extraordinaria. Entonces, cuando uno entiende los orígenes del mundo y de la humanidad entera, eh, uno está comprendiendo el mensaje divino. Todos los que existimos y todo lo que existe es por voluntad divina. De ahí hay otro propósito presente en el Génesis, y es el propósito etiológico. Aquí se lo voy a escribir. Etiológico. Va, ahí todos los siervos de Dios que me ayudan a escribir conceptos, busquen concepto o etiología. Porque este es el propósito etiológico de la Biblia y del Génesis en particular. Hay un propósito etiológico. Etiología es el origen o causa de algo. Exactamente. Una afirmación muy breve, precisa y concisa. Ah, el capítulo 3 nos va a contar a nosotros una etiología. El origen del mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Quién creó al mal? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué la humanidad eh, puede ser malvada? ¿Y por qué hay cosas tan trágicas en el mundo? Entonces Génesis, en este relato, nos va a plantear a nosotros el origen del mal. ¿Con qué nos plantea el origen del mal? Bueno, con el capítulo 3. Todo iba bien hasta que algo comenzó a ir mal. Miren qué profundo lo que les acabo de explicar. Todo iba bien hasta que algo comenzó a salir mal. Adán y Eva están maravillados. El hombre ama a su mujer y la trata con un gran cariño. La mujer respeta a su marido y no desafía su fuerza natural. Una cosa maravillosa. Hasta que un día, después de haber recibido instrucción divina, se aparece un personaje terrible, la serpiente. La serpiente en la antigüedad representa cosas muy interesantes. Entre ellas representa ciencia, sabiduría, astucia. Y se le presenta a la mujer este personaje, la serpiente, y la desafía a desobedecer a Dios. Todo va bien hasta que la humanidad elige desobedecer. Bueno, aquí me salté por cuestión del tiempo porque nos quedan breves minutos ya, que al hombre en el segundo capítulo y a la mujer también nos crea Dios. La diferencia es que a la mujer Dios la extrae de la costilla del varón. Y sobre esto habría mucho que hablar. Pero ¿qué está diciendo la narración? Hombre y mujer proceden de la misma naturaleza. La mujer procede del varón en naturaleza. Y cuando Adán mira a su mujer, dice, esta no es otra cosa que Isha, porque es tomada de Ish. Entonces, al principio, antes del capítulo 3 de Génesis, antes de que todo se arruine, tenemos a Ish y a Isha. En el capítulo 3 se arruina todo.
Porque en el capítulo 3, Isha falla, induce a Ish a fallar, Ish decide fallar con Isha y nos arruinamos todos. Todos nos arruinamos, hasta ustedes que están aquí. Fuimos afectados por la decisión de Ish y de Isha. Terrible, terrible, terrible. ¿En qué consiste el fracaso del hombre y de la mujer? En desobedecer a Dios. A eso se le llama pecado, ¿ya? A eso se le llama pecado. Pecado es errar al blanco, ¿ya? Ahí están las palabras, ¿ves? Ish e Isha. Pecado es fallar. Dios les dijo, no lo hagan, no lo hagan. Pero se les apareció el tentador y los tentó, porque el tentador lo que hace es tentar. Y estos que no andaban ahí muy bien y deseaban ser tentados, los tentaron. Va. ¿Qué sucede? Ya con ese relato, Génesis nos ha dejado claro una cosa. El mal no lo creó Dios. El mal procede del maligno. Es decir, existe el mal. Existe un maligno. Y el maligno, procura perjudicar la creación divina. Procura dañar la creación divina. Y noten esto. Cuando el hombre y la mujer fallan, hay un cambio en las relaciones hombre y mujer. Y si ustedes miran en el capítulo 3 de Génesis, ese cambio de relaciones es evidente. ¿Ya? Quiero que noten primero el tema del cambio de relaciones y después el tema de las sanciones. En el versículo 20, después de que Dios les explica las consecuencias del pecado, o mejor no, veamos las consecuencias del pecado y después vemos el cambio de relación. ¿Ya? A partir de el versículo 14 están las consecuencias del pecado. Notemos lo que Dios dice a la mujer que le sucederá como consecuencia del pecado. Haré más agudo el dolor de tus embarazos y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué hay allí en el versículo 16? La lucha por el poder que hay entre el hombre y la mujer. ¿Por qué los hombres quieren dominar a su mujer y tenerla controlada? ¿Y por qué las mujeres quieren mandar a sus esposos y tenerlos bajo control? ¿Ya? Pleno control territorial lo tienen al pobre hombre ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una raza caída. Nuestra naturaleza caída nos hace querer tener a nuestro cónyuge bajo dominio. Todo hombre quisiera que la mujer lo obedeciera y toda mujer quisiera que su marido se le sujetara, que le pida permiso hasta para salir a comer con sus amigos. Bueno. Entonces, pero ese es un dictamen divino. Según el Génesis, no. Según el Génesis, es consecuencia del pecado. Como consecuencia del pecado, la relación hombre y mujer se fractura, se daña. Y entonces se comienzan a dar los roces, o lo que llamaríamos algunos la lucha por el poder, por ver quién manda. Al hombre, la sentencia que le toca, es decir, cuando le dicen, la consecuencia tuya es esta, versículo 17, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu causa. Es consecuencia de. Toda tu vida lucharás para vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Vaya, miren qué terrible. Al hombre, ¿cuál es la consecuencia? La dificultad para lograr conseguir sus alimentos. Entonces, aquí hay dos palabras que quiero que ustedes distingan.
en Génesis. Una cosa es un relato descriptivo y otra cosa es un relato prescriptivo. Algunos hermanos creen que Dios maldice a la mujer y al hombre a causa de la desobediencia. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que Dios les aclara al hombre y a la mujer las consecuencias de su propia desobediencia. Porque Dios, desde el capítulo 3, versículo 15, planea la salvación de esa humanidad que ha caído en pecado. Es decir, creer que Dios quiere descargar su cólera con Adán y Eva y por eso les dictamina una sentencia tan cruel, es no conocer a Dios. Es creer que Dios es como nosotros de vengativos. Al contrario, en Génesis 3:15 se da que Dios promete la victoria del descendiente de la mujer sobre la serpiente. Y ese descendiente de la mujer es Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver nosotros esta relación. Y voy al versículo 20 para luego dialogar con ustedes un poquito. El versículo 20 nos revela cómo quedan después de que Dios les dice, vaya, ustedes hicieron lo que no tenían que hacer, hoy les viene esto, ¿ya? Les viene esto. Como cuando ustedes agarran cosas al crédito y entusiasmados y después les dicen, bueno, son 48 meses que hay que pagar esto y lo van a pagar 3 veces su valor. Bueno, volvamos aquí. Versículo 20. Después el hombre, que era Ish, ahora se llama Adán, le puso a su esposa el nombre Eva. Explíquenme ustedes por qué le ponen otro nombre si en el capítulo 2 le llamó Isha, que no se llamaba Isha, pues. ¿Y hoy por qué le pone nombre? Que no era que Dios le dijo a Adán que les pusiera nombre a los animales, porque hoy le está poniendo otro nombre a la mujer. Porque ya se rompió la relación. Adán está con esta acción de ponerle nombre, otro nombre, porque ya le llama Isha. Adán está degradando a la mujer y la está reduciendo a su utilidad reproductiva. ¿Por qué le llama Eva? Le llama Eva porque el valor de la mujer en la cultura hebrea estará determinado por su capacidad para concebir y dar a luz hijos, es decir, ser madre. ¿Ya? La maternidad es lo que da desde la caída el valor a la mujer en la cultura hebrea. O sea, mujer que no puede concebir y dar a luz, no sirve. Esta es una cultura pecaminosa. Y esa es la mentalidad del hombre caído, que cree que su mujer es útil, en tanto se convierte en una maquinita para tener hijos. Cuando lo que nos dice el capítulo 1 y el capítulo 2 en los dos relatos de la creación es que la mujer es valiosa porque es imagen de Dios, tenga o no tenga hijos. El valor de la mujer no lo adquiere por tener o no tener hijos. El valor de la mujer es porque es imagen de Dios, creada por Dios con ternura, con cariño, por voluntad y soberanía divina. Eso es todo. Entonces, una mujer que no puede concebir no es menos mujer que una que ha tenido 20 niños. No desde la perspectiva bíblica y teológica del primer y segundo relato, pero sí desde la sociedad pecaminosa que cosifica a la mujer reduciéndolo a un valor eh, reproductivo. Entonces es una cosa tremenda. Pero, ¿qué es lo que hace el relato, este relato etiológico del capítulo 3? Nos está explicando de dónde surge todo este conflicto entre hombre y mujer, nos está explicando de dónde surge esta desobediencia, la rebelión a Dios. Eso es lo que nos está explicando. Bueno, lamentablemente estamos por terminar esta sesión y vi que había... Entrar.
Aquí hay una pregunta de Gerson. ¿Será posible entonces que antes de la caída de la primera pareja, Eva ya había tenido hijo? Isha. No tenemos constancia bíblica. No tenemos constancia bíblica. Ah, ok, vamos a ver. Ok, bueno, respondo una pregunta porque nos queda un minuto nada más. Pastor Tito, Adelante. ¿será que nos ayuda? Nos han enviado también de manera personal algunas preguntas. Vamos a Ok, tratar de hacerlas rapidito y a lo mejor en unos minutitos nos ayuda con la contestación. ok. Acerca de las Biblias que mencionaba, nos pregunta alguien, ¿qué traducción de la Biblia cree usted que se asemeja más al texto original y cuál recomienda más para predicar? Ok. Primero, la Reina Valera es una traducción bastante literal, de mucho valor. Hay que tener Reina Valera 1960. Segundo, la Biblia Dios habla hoy es una extraordinaria traducción de los años, creo que en los años 80 se produjo, al menos la que yo tengo, la tengo desde los años 80, antes de que ustedes recibieran el hálito de vida. Ah, entonces es muy buena. Dios habla hoy. La tercera que yo recomendaría para consultar es la nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Es una Biblia de origen protestante, muy desacreditada por algunos que no conocen el origen de este texto, pero sabroso. La cuarta, quizás porque es la que estoy usando últimamente yo, es la nueva traducción viviente. Ya, que curiosamente muchos predicadores estamos usando la nueva traducción viviente y es maravillosa. Entonces, estas serían como las Biblias que, que yo podría recomendar. Y les cuento, cuando yo no entiendo un pasaje de la Biblia, los leo normalmente en estas cuatro traducciones. Hay otras que puedo consultar y pudiéramos en algún momento recomendar el uso de herramientas en línea para consultar directamente a los idiomas bíblicos, como hebreo y griego, porque sí se puede, no es una cosa que no se pueda. Pero normalmente yo consulto esto. Hay veces me encanta la traducción del lenguaje actual, porque es una traducción dinámica, parafraseada, y me sirve mucho. Entonces, y algunas veces hasta he buscado textos en inglés porque tengo la noción de lo que el texto debería decir y en las traducciones en español no siempre se logran encontrar, pero sí en algunas traducciones en inglés sí se logra encontrar. Ya. Entonces, sería mi recomendación, Lorena. Ok, Adelante. tomemos nota, chicos. Otra pregunta aquí dice, ¿será que la serpiente literalmente era un animal o solo una representación del... Buena pregunta. Del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis, estamos en esta elaboración literaria de inspiración divina que tiene como propósito afirmar la fe del pueblo hebreo utilizando imágenes y recursos literarios que permitan a los lectores tener la comprensión que Dios ha querido que se tenga acerca de los asuntos presentados. La primera comprensión que los seres humanos tenemos de la Biblia, lo decíamos al principio, en nuestra etapa parvularia, es la lectura literalista del texto. Entonces, cuando uno hace una lectura literalista del texto, uno se obsesiona por querer entender en la figura utilizada eh, todas las implicaciones que existen. Pero cuando nosotros entendemos que este es un recurso literario de inspiración divina, más importante que las figuras eh, utilizadas en el texto es el mensaje
que a través de esas figuras literarias, de esos recursos literarios, se nos ha dejado. Ya. Esa es la manera de explicar eso, ya, porque yo sé lo que quisieran que dijera, pero lo quiero plantear de esta manera porque es la forma correcta y honesta de decirlo. Del capítulo 1 al 11 tenemos nosotros una etapa en la que se hace uso de una riqueza de recursos literarios que le permiten a una sociedad hebrea tener acceso a un conocimiento que sería difícil explicar. Creo que una figura que nos puede ayudar a entender esto es como cuando el niño, ¿cuántos años tiene tu niña, la Meli, Lorena? 7. Cuando la Meli te pregunta, mami, ¿y cómo es que mi hermanito está en esa pancita? Y entonces la Meli tiene mil maneras. Puede darle una explicación biológica y peor cuando le pregunte, mami, ¿y yo cómo vine? ¿Cómo es que llegué al mundo? Entonces lo que hacen los seres humanos adultos es que en esa etapa parvularia buscan figuras, recursos narrativos que les permita explicarle a los niños, de acuerdo a su edad, una realidad que no se puede explicar con total transparencia de acuerdo a cómo las cosas son, sino haciendo uso de unos recursos que le hagan digerible el conocimiento al niño. Porque si le comienzan a explicar de que allí hubo un espermatozoide, hubo un óvulo y que sucedió algo que se llama fecundación y ahí no, eso no lo va a entender la niña, ¿ya? Y peor si le quiere explicar cómo es que el espermatozoide llegó a encontrarse con el óvulo bajo que... No, o sea, esas cosas no las necesita saber porque tiene 7 años. Pero cuando tenga 25 años ya lo va a saber porque se le van a ir revelando las cosas adecuadamente. ¿De qué nos sirve esta figura que acabo de emplear? La revelación es progresiva y Dios viene revelando las cosas que debe saber cada generación. Entonces, el recurso literario de Génesis del 1 al 11 es un recurso rico en figuras y recursos literarios. Ok, Siguiente, listo. siguiente pregunta. Dice, Por cierto, siguiente, Lorena, next, ¿cómo has hecho next. con la niña? Por ahí No te está, por ahí expliqué, está. no te expliqué, no te expliqué. Por ahí está. Ella sabe que Diosito lo puso ahí. Amén. Bien, dice otra pregunta. Si la Biblia dice antes fructificar, ¿por qué no está mal entonces tener hijos? Si una mujer no puede tener hijos y Dios dice fructificar, multiplicarse. Ok, es una buena pregunta que tiene connotaciones teológicas. Dios le dio a la mujer la facultad de concebir, como le dio a la tierra la facultad de hacer que la semilla germine. La tierra puede recibir la semilla, Lorena, y amigos que están en esta reunión, pero si no llueve, no hay germinación. Esta figura, otra vez es un recurso literario, esta figura nos ayuda a entender de dónde viene el agua lluvia. Obviamente puede venir de un regadillo y todo eso, no, pero estoy usando la figura así. Si no llueve, no hay agricultura. El agua viene del cielo. Si Dios no envía la lluvia, no hay agricultura. La mujer tiene la capacidad de concebir, pero según el 2.7 es Dios el que sopla aliento de vida. En la antropología bíblica se explica este tema ampliamente, porque hay una antropología bíblica. Entonces, en antropología bíblica se explica este asunto. Cada ser humano, oye, Dios no tiene maquila de seres humanos. Dios no tiene maquila de seres humanos. Cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios con un propósito definido. Dios no crea a nadie solo por crear.
Entonces, cuando una vida se concibe, está respondiendo esa concepción a un propósito eterno. Porque una vez una vida sea creada, es eterna. Entonces, Dios da el primer mandato a la humanidad en un momento histórico en que la tierra está vacía. En la actualidad, el tema de multiplicarse ya no es un tema prioritario, porque estamos remultiplicadísimos. No sé si ya somos 7.000 millones de seres humanos en el mundo. Entonces, ya no es una prioridad. Por eso es que el mandato a esta altura ya no tiene la misma fuerza que sí tuvo. Y sigue así Dios estando en control. Y noten cómo es esto, que el otro lunes lo vamos a abordar, pero se los puedo adelantar un poco. Ya nos pasamos 10 minutos, pero no importa, no importa. Algunos ya se nos fueron, Lorena, se nos fueron ya 8 a dormir, pero igual, no importa. Oigan esto. Las mujeres de los patriarcas, todas fueron estériles. El otro lunes voy a explicarlo por qué. Pero respondiendo a la pregunta. Bueno, llegamos hasta aquí. Buenas noches. Gracias por estar en nuestra primera sesión de John Bible, un viaje por las Sagradas Escrituras. Este día hemos hecho un acercamiento modesto a los primeros 3 capítulos de la Biblia, que son básicos para entender toda la Biblia. Así que los veo el próximo lunes. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios me los bendiga.